Buenos días, compañeros doctorantes y especialmente nuestro docente, doctor Moisés Abraham Espinosa Mota, de la Universidad IEXPRO. Hoy domingo, 4 de junio del año 2023, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, y dando cumplimiento al trabajo que hoy nos corresponde al grupo focal. Esta actividad trata sobre la Corte Penal Internacional. Y vamos a pasar lista de los doctorantes que integramos este grupo focal, si me lo permiten. La doctora Erika Robledo Collado, la doctorante Patricia Vázquez Báez, el doctorante Alejandro Gabriel Rose González, el doctorante Gerardo Villanueva Zamacona y su servidor y moderador, doctorante Salvador Tablada Salas. Pasando al siguiente punto, vamos a otorgar 6 preguntas a los doctorantes que ya tienen en su poder para dicha integración y contestación de las mismas. Cada integrante va a tener el uso de voz un aproximado de 3 minutos por cada pregunta, y posteriormente, al final, su servidor hará una conclusión de lo tratado en este grupo focal. Pasando en materia, le cedemos la voz a la doctorante Erika con la pregunta: razones que condujeron a la creación de la Corte Penal Internacional. Adelante, doctora. Gracias, compañero. Analizando inicialmente, recordemos que la Corte Penal Internacional se estableció con el propósito de combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la humanidad a nivel internacional en su conjunto. Crímenes como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y aún de manera programática el crimen de agresión. La Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y que fue creado por medio del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998. Su objetivo era que existiera un tribunal permanente con alcance mundial que asegure que no queden impunes las peores violaciones a los derechos humanos cometidos precisamente contra la humanidad. Entre los principales antecedentes que condujeron a la creación de la Corte Penal Internacional, analicemos que este surge al término de la Segunda Guerra Mundial con la creación de algunos tribunales internacionales para juzgar casos graves, surgiendo así los juicios de Nuremberg, en el cual un tribunal internacional sometió a juicio a los nazis de alto rango en Nuremberg por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, incluyendo asesinato, malos tratos, maltrato de rehenes y saqueo de bienes, y también contra crímenes de lesa humanidad, tales como el asesinato, el exterminio y la esclavitud. Otro antecedente es el juicio de Tokio, llamado también el Nuremberg japonés, en donde 25 jefes militares, políticos y funcionarios japoneses fueron juzgados por haber dirigido y perpetrado una guerra de agresión y haber cometido u ordenado crímenes de guerra. Así también, más adelante hubo 2 importantes tribunales: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1993 y el Tribunal Penal para Ruanda en 1994, quienes, investigando, condenaron a responsables por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en ambos conflictos bélicos. Por su parte, las guerras de la ex Yugoslavia, el genocidio, y en Ruanda de igual forma. No obstante, la Corte Penal Internacional tenía un objetivo mayor: ser un tribunal que trascendiera en el tiempo y las fronteras. Para finalizar, recordemos que la Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en el año 2002, cuando 60 países ratificaron el Estatuto de Roma
y actualmente son 123 los Estados miembros que reconocen precisamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No obstante, al día de hoy, quienes no son miembros en este momento es China, Rusia, India, Turquía y Estados Unidos. Esta es mi aportación. Perfecto, mi doctorante Erika. Pasando a la siguiente, le vamos a dar el uso de la voz al doctorante Gerardo, con la pregunta: problemática derivada a la irretroactividad del Estatuto de Roma y posteriormente el principio de la complementariedad. Adelante, doctorante Gerardo. Gracias, compañero. Un gusto saludarlos. Bueno, como mencionar, el primer tema que trataré es la retroactividad del Estatuto de Roma. Pero es menester que entendamos primero qué es irretroactividad. Muy bien, la irretroactividad es un principio de la teoría general del derecho, que va íntimamente relacionado con la eficacia de las normas. Esta puede ser definida como la imposibilidad de extender los derechos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor. Esto quiere decir que no podemos aplicar una nueva ley a actos anteriores. Esta imposibilidad tiene su sustento principalmente, como decíamos, como principio general de la teoría del derecho y sobre todo como un reconocimiento, una garantía judicial. La irretroactividad se reconoce mucho tiempo anterior a la creación del Estatuto de Roma. Incluso la propia Organización de las Naciones Unidas, en la Convención de Viena en el año de 1969, reconoce este principio. Entonces, esto quiere decir que el estatuto, a partir de su creación, no podrá ser aplicado a actos que pudieran ser de su competencia previos o que se hubieran cometido antes de su creación. Esto también va relacionado con un tema interesante del propio estatuto que se establece, que aquellos países miembros que se sumen al estatuto pueden solicitarle a la Corte una moratoria de aplicación de hasta 100 años. ¿Esto qué quiere decir? Que aún yo siendo miembro puedo pedir un plazo de hasta 7 años en los cuales la Corte no conozca o juzgue actos que en mi país, que en mi estado, se estén llevando a cabo o se hayan llevado a cabo y que sean materia de su competencia. Principalmente hablábamos, o nos comentaba la doctora Erika, de genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad. Esto es muy criticable porque se considera por algunos doctrinarios que al permitir que un Estado adopte esta postura, pues evidentemente lo que estamos haciendo es finalmente dándole la oportunidad de lavar sus culpas sin que haya un responsable. Sin embargo, la otra cara de la moneda, o que establece el estatuto, es: si bien es cierto doy esta moratoria, también estoy pensando en que esos países miembros que se sumen van a hacer un cambio doctrinario, un cambio legal que tiende o que cuyo objeto es evitar que se vuelvan a cometer esos crímenes y, por otro lado, un reconocimiento y ampliación a los derechos humanos de los ciudadanos. Muy bien, el siguiente tema es el de la complementariedad del estatuto. Quiero mencionar en primera instancia lo que establece el artículo primero del propio estatuto. Dice, la Corte será una institución permanente. Estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con su propio estatuto. Y tendrá, esto es lo importante para el tema que desarrollo, un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la complementariedad se refiere o se debe entender en un sentido de justicia internacional que no vamos a desplazar las leyes o la justicia del país miembro. Es decir, vamos a respetar en primera instancia las leyes nacionales. Y solo en el caso de que estas leyes nacionales no puedan ser aplicadas, no reconozcan el delito cometido o bien siendo aplicadas por una negligencia o un interés, no lleven a cabo un juicio adecuado, no condenen a la persona cuando además se advierta que esa no condena, esa absolución del reo, deviene de un acto de corrupción, de un interés propio del Estado o de esa misma persona, la Corte tendrá entonces la facultad de atraer y conocer ese asunto. La Corte considera que los Estados miembros, además,
hablando de este mismo propio tema de complementariedad, son respetuosos de los derechos humanos y van abarcando cada vez en esa progresividad de los derechos humanos, pues el reconocimiento además en beneficio de la población, en beneficio de los ciudadanos. Entonces, por ende, reconoce que primero se va a aplicar la ley propia del Estado. En conclusión, hablando de este principio, diremos, la Corte va a respetar el derecho interno del Estado, prevaleciendo la supremacía y, lo más importante, en respeto a la soberanía de este Estado. La Corte podrá actuar, tiene la facultad, en casos específicos, como son que no se procese negligentemente al reo, al imputado, que no sea posible procesarlo, ahí pueden haber diferentes causas, y que la absolución del reo sea negligente. Gracias, agradezco mi participación. Perfecto, perfectas respuestas a sus preguntas, doctorante Gerardo. Asimismo, le damos el uso de la voz a la doctorante Marta Patricia, con la pregunta: análisis de la naturaleza y escritura y sus funciones sobre el objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional. Adelante, doctora Marta Patricia. Gracias, compañero Salvador. Bueno, pues en esta temática de la que yo les voy a hablar, algo muy importante de lo que ya nos empezaba a platicar el doctorante Gerardo, pues básicamente, como parte de la naturaleza de la Corte Penal Internacional, tenemos que se trata de una institución con jurisdicción, lo que quiere decir que es un órgano jurisdiccional que va a ser considerado un sujeto de derecho internacional. Esto quiere decir que la Corte Penal Internacional va a tener personalidad jurídica internacional, será concebida como una organización internacional intergubernamental. Esto es porque tiene una capacidad de vinculación para poder generar acuerdos negociados de índole bilateral. Prácticamente esto se refiere a cada vez que un Estado se va agregando al Estatuto de Roma para someterse a la competencia de la Corte. Pero además, para negociar tratados, acuerdos con la propia Organización de Naciones Unidas. Esto quiere decir que la Corte Penal Internacional no es un órgano dependiente de Naciones Unidas, por el contrario, se trata de un órgano que va a tener independencia funcional, independencia administrativa, con capacidad propia para obrar y sobre todo con personalidad jurídica dentro del derecho internacional y dentro del derecho interno de los estados, que es a lo que se refería nuestro compañero con la parte de la complementariedad, porque se le va a reconocer una personalidad propia. Dentro de esto, pues la Corte Penal Internacional va a estar haciendo sus funciones de colaborar, cooperar con cualquier órgano, institución dependiente de los estados parte, así como hacer respetar los acuerdos y tratados que ya existan. Básicamente esto es porque ya nos anticipaba la compañera Erika, el objeto de competencia de la Corte Penal va a ser el juzgar los crímenes internacionales más graves y que van a tener incidencia en el ámbito político, social, económico de un determinado país. Crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, agresión, genocidio, y particularmente aquí se habla específicamente de la posibilidad de que estos crímenes se analicen desde la óptica de una persona o bien del Estado en sí mismo, según sea la dinámica con la cual se hace la denuncia a través del fiscal o a través de otro Estado parte. Pues por mi parte esto sería todo. Muchas gracias, compañero Salvador. Regreso contigo. Excelente razonamiento en la pregunta. Le vamos a ceder el uso de la voz al doctorante Alejandro Gabriel con las preguntas, la postura de México ante la creación de la Corte, y la otra pregunta sería aciertos y desaciertos de la Corte. Adelante, doctorante Alejandro Gabriel. Gracias, Salvador, a todos los doctorantes, colegas, amigos y amigas, el doctor Moisés Mota, en esta actividad tan interesante. En efecto, estas dos preguntas de este tema para el Estado mexicano, la postura
de México ante la creación de la Corte Penal Internacional. Para México siempre ha sido un tema, digamos, delicado, que lo ha tenido que atender con pinzas. Estos tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siempre han estado atentos ante la ratificación del Estado mexicano ante la Corte Penal Interamericana. Esto porque la propia Constitución atiende de que no podrán en el Estado mexicano establecerse tribunales especiales, sobre todo pues para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mas, sin embargo, el Estado mexicano ha ratificado en el Estatuto de Roma su postura, en la cual pues ha estado firme con sus convicciones de creación jurídico interna, sin que esto tenga que evadir la esfera supranacional a la esfera interna del derecho mexicano interno, por el cual los tres poderes pues han estado trabajando arduamente para la misma creación. Asimismo, fue hasta fecha 7 de septiembre del año 2000, en el que el gobierno de México firmó el Estatuto de Roma en marco de la cumbre del milenio, señalado en los principios que sustenten el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Son convicciones primordiales de la nación mexicana. Luego, a este dato, un año, 3 meses después, el presidente Vicente Fox Quesada envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional para poder establecer en México el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y en diciembre de 2012 aprobó la iniciativa con modificaciones. Se puede decir que la minuta senatorial se envió a la Cámara de Diputados, en la que aprobó 2 años después, el 9 de diciembre de 2004, en sus términos, desde que en el mes de septiembre de 2004, una delegación de la legislatura acudiera a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para dialogar con las más altas autoridades de la misma y después actuar en varios foros y reuniones con organismos nacionales e internacionales que solicitaran la aprobación de la minuta en sus términos. Aunque cuestionaron la redacción y el establecer de los hechos en un posible obstáculo a la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional en México. Esto atiende también a otro tema, a los aciertos y desaciertos de la Corte. Esto viene en 3 aspectos de los aciertos. En primer lugar, el presente estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba. Ese podría ser un primer acierto de la Corte. Y luego, en segundo lugar, cuando procedan los tratados aplicables a los principios y normas del derecho internacional, incluidos a los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados. Ese también es uno de sus aciertos. Otros aciertos, en su defecto, los principios generales del derecho que derive de la Corte, del derecho interno y los sistemas jurídicos del mundo, incluido cuando proceda el derecho interno en los estados que normalmente ejercen jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente estatuto, ni con el derecho internacional, ni las normas estándares internacionales. En segundo lugar, uno de los desaciertos de la Corte es que podrían aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubieran hecho una interpretación en decisiones anteriores. Es un desacierto porque algunas decisiones en sentencias que han tenido problemas con Estado por condenar estados inocentes que no han tenido ni la participación en los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, ¿no? Otro de los aciertos es la aplicación internacional del derecho de conformidad con el presente artículo. Deberán ser compatibles con los derechos humanos internacionales en su apartado, párrafo 3, artículo 7, que tiene que tomar en cuenta la Corte, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión y el credo de opinión política o de otra índole, del origen nacional, étnico y social, de la posición económica, al nacimiento de otra condición. Esto pues son aciertos porque hay que tomar en cuenta que en muchos estados parte está la cuestión de la digamos, el usos y costumbres, y eso es lo que la Corte tendría que cuidar en esos aciertos. Es cuanto, compañeros. Muchísimas gracias.
Excelente participación, excelentes respuestas, todos los doctorantes presentes. Asimismo, su servidor hará una conclusión personal de un extracto de lo tratado. Si bien es cierto que la Corte Penal surge el 17 de julio en el año 1998 durante una conferencia diplomática en la ciudad de Roma, y su primer término se le llamó el Estatuto de Roma. En otro punto donde también sale como punto principal la irretroactividad, donde señala y explica muy claramente que nadie puede ser juzgado por crímenes del pasado. Y por tercer punto, el ejercicio de la Corte asumió todos los juicios de la complementariedad de todos sus sistemas jurídicos que integran la Corte y se le reconoce su competencia en su totalidad. Y cuarto punto, esta Corte Penal se le reconoce sus estructuras y sus funciones que por su naturaleza obedecen al orden y criterio definido de ella. Y por último, nuestro país respalda la Corte Penal Internacional, adheriéndose un aproximado de más de 100 países y fortaleciendo sus funciones para que no tengamos la impunidad de crímenes y la jurisdicción de la Corte Internacional, teniendo absolutamente sea autónoma y está compuesta por un aproximado de 18 magistrados, un presidente y 2 subpresidentes. Si bien es cierto, a 20 años de que se formó el Estatuto de Roma, ante los hechos significativos, la verdad ha aportado al mundo justicia, paz para todos los países que están formados y respetando el estatuto que fue formado en Roma en los tiempos señalados. Es cuanto